Por eso López Obrador le dijo al senador Esquer que todos tienen que votar a favor de ella porque tiene el encargo Raquel Buenrostro de continuar siendo la tapadera de la corrupción, principalmente de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, de todas las fechorías que han cometido los hijos de Andrés Manuel López Obrador, de todas las fechorías, de todos los contratos en los que incluso se ha visto beneficiado el líder de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López. A eso llega Raquel Buenrostro, a garantizar que habrá más corrupción y a garantizar que habrá impunidad total para los cómplices de López Obrador y de Claudia, que desde ayer que se agachó ante Trump ya no es Claudia la autoritaria, ahora es Claudia la secretaria de AMLO. Con este nombramiento, México va a continuar con el crecimiento de la corrupción y con la impunidad. Absolutamente y obviamente votaré en contra de la corrupta señora Buenrostro, la tapadera de la corrupción. Sí, aquí las instrucciones de la oreja de AMLO, del senador Esquer, que es una vergüenza que sea de Sonora. Les instruyó a todos los mafiosos de la bancada de Morena que ratificaran a Raquel Buenrostro, lo cual es una garantía de que va a continuar la corrupción. En el sexenio de AMLO, la corrupción en México se disparó y la señora Buenrostro fue la tapadera. Ella ya demostró que lo que sabe hacer es encubrir a los corruptos cómplices de López Obrador. Por eso López Obrador le dijo al senador Esquer que todos tienen que votar a favor de ella porque tiene el encargo Raquel Buenrostro de continuar siendo la tapadera de la corrupción, principalmente de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, de todas las fechorías que han cometido los hijos de Andrés Manuel López Obrador, de todas las fechorías, de todos los contratos en los que incluso se ha visto beneficiado el líder de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López. A eso llega Raquel Buenrostro, a garantizar que habrá más corrupción y a garantizar que habrá impunidad total para los cómplices de López Obrador y de Claudia, que desde ayer que se agachó ante Trump ya no es Claudia la autoritaria, ahora es Claudia la secretaria de AMLO. Así que esas capacidades que alaban los mafiosos de Morena sobre Raquel Buenrostro es precisamente lo que va a utilizar para las dos cosas que hizo en el sexenio pasado. Una, extorsionar a los buenos ciudadanos desde su cargo público abusando de su poder, extorsionar a los empresarios de todos los sectores, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y dos, seguir encubriendo la corrupción y ayudando a que la corrupción siga el mismo patrón de crecimiento que ha tenido con los mafiosos de Morena. Eso es lo que va a hacer Raquel Buenrostro. Es una lástima que una persona que tiene ciertos talentos no tenga nada de ética, porque esos talentos de la señora Buenrostro las ha utilizado para hacer el mal, para llevar la corrupción a un grado más alto que nunca en la historia de México. Y aquí vemos que Claudia, la secretaria de AMLO, va a continuar en el mismo camino. Con este nombramiento, México va a continuar con el crecimiento de la corrupción y con la impunidad. Absolutamente y obviamente votaré en contra de la corrupta señora Buenrostro, la tapadera de la corrupción. Muy buenas tardes, con su permiso, presidente, senadoras y senadores.
La reforma que busca desaparecer los organismos autónomos, particularmente el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es otro capítulo más de la tragicomedia morenista. Lamentablemente esto es lo que estamos viendo en una sesión y en otra, y sigue aún la agenda destructiva que dejó el presidente López Obrador. La desaparición de los organismos autónomos es un paso más en la construcción de la autocracia, aunque no lo quieran reconocer. Están construyendo una autocracia. De hecho, lo digo con más claridad. Lo que están queriendo es un hiperpoder presidencial. Permítame un segundo, senador Marco Cortés. Pido a la bancada de Acción Nacional que ponga atención al senador Marco Cortés. Y a la de Morena, si es tan amable. Bueno, a la de Morena también, de paso. Adelante. Gracias por el llamado al orden, presidente. Les decía, senadoras y senadores, lo que están haciendo es construir un hiperpresidencialismo. Los presidentes de las comisiones proponentes nos vinieron a decir: lo que estamos haciendo es recuperar las atribuciones que tenía el Poder Ejecutivo. ¿Qué acaso cuando concurrimos las diferentes fuerzas políticas en el 2002 creando el Instituto Federal de Acceso a la Información, o en el 2013 creando el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, no coincidimos, no concurrimos por la necesidad de que no tuviera tanto poder el titular del Ejecutivo Federal? Y ahora nos vienen con un discurso completamente contradictorio e incongruente. ¿Que no habíamos avanzado en ese contrapeso? Un contrapeso democrático, además. Y ahora que nos digan, lo único que estamos haciendo es regresar a tribunas. No, amigas y amigos, aquí no nos podemos dar nadie por engañados. Lo único que quieren es que no haya otros datos. Lo único que quieren es que no se pueda investigar la corrupción, enorme corrupción de sus gobiernos. Lo único que quieren es que sí se persiga a los opositores o a los gobiernos que no son de su línea partidaria, y seguir teniendo siempre la pistola sobre la mesa para amedrentar a aquellos gobiernos que puedan contrariarse con el gobierno federal, y para solapar y proteger a todos los gobiernos del régimen morenista. Eso es lo que están haciendo. La desaparición de los órganos autónomos es darle más poder a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Contrario a lo que ustedes, muchos de ustedes hicieron y votaron hace muchos años, cuando se buscó quitarle poder al titular del Ejecutivo Federal a propuesta del propio Vicente Fox. Ustedes deben de recordar, cuando se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información, fue en el momento que se conoció el Toallas Gate. Si no hubiera habido un Instituto Federal de Acceso a la Información, simplemente eso no se hubiera conocido. Senadoras y senadores del régimen mayoritario, eso es regresivo. Se están ocultando el cómo se gastan el dinero. No quieren que exista nadie que les pida solicitudes de información. ¿Por qué? Porque las solicitudes de información que se tuvieron en el pasado sexenio
fue la que desenmascaró las peores redes de corrupción del gobierno de López Obrador. Y por ello es que no quieren que exista un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es una verdadera pena. Los órganos autónomos en México están diseñados para ser independientes, para ser un contrapeso del poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que vigilen sus acciones, para que no haya abuso de poder. Ahora ustedes imagínense si resulta que va a ser el propio Ejecutivo Federal el que dé la información pública. ¿Cómo se llama eso? Ser juez y parte. Ahora sí que resulta que voy a la oficina de la Presidencia de la República a preguntar cómo se gastan el dinero y de la propia Presidencia de la República nos van a dar la información que quieran, cuando quieran. Y la mayoría de las veces nos van a decir que no se cuenta con esa información. O van a llegar al descaro que hicieron en el gobierno pasado de declarar la información reservada. Eso es inaceptable. Y por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está en contra, porque es un grave retroceso democrático, porque es un grave retroceso institucional. El fundador de nuestro partido, Manuel Gómez Morín, creía en las instituciones, creía en los órganos autónomos y creía en la separación del poder. Lo que están haciendo régimen morenista es concentrar el poder, y no solamente en transparencia. Quieren desaparecer el órgano regulador de competencia económica, que nuevamente sea el propio Ejecutivo Federal juez y parte, que lo decida todo, cuándo hay monopolio y cuándo no hay monopolio. Esa lucha se dio en el pasado y debemos recordar cómo se enfrentó a los monopolios con toda la fuerza, y ahora nuevamente se le está entregando todo el poder absoluto al titular del Poder Ejecutivo. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Acaso lo que buscan es generar cierto favoritismo para ciertas empresas, para ciertos concesionarios, o qué es lo que están buscando? Y les pongo un caso más. Otra de las áreas que están buscando desaparecer es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto es muy grave, porque ya ahora van a presionar también a las concesionarias de radio, de televisión, a las empresas de telecomunicaciones, porque el mismo gobierno, esa atribución que se había pasado a un organismo autónomo, nuevamente la está tomando para sí, y por eso lo que estoy diciendo aquí, están generando un hiperpresidencialismo, contrario a lo que lucharon muchos de ustedes. Y por ello yo les hago un llamado a la congruencia, a su congruencia histórica, porque lo único que ha cambiado, queridas y queridos senadores, de cuando impulsaban esta separación de atribuciones, es que ahora ustedes son gobierno. Eso es lo que los hizo cambiar simplemente de parecer. Antes querían quitarle atribuciones al titular del Poder Ejecutivo, pluralizarlas, democratizarlas, transparentarlas. Y ahora que ustedes son gobierno, meten reversa y quieren todo el poder judicial, todo el poder legislativo, todo el poder del Estado, sin ningún tipo de contrapeso. Y eso es inaceptable. Por eso lo digo con toda claridad. Amigas y amigos, están construyendo un régimen autoritario, están construyendo una dictadura. Y si no es así, díganos entonces qué están haciendo, por qué están concentrando tanto poder
es enfermizo, el poder es peligroso, pero cuando el poder es absoluto, es realmente dañino para un país, es completamente peligroso para ustedes mismos. Yo esperaría que esta mayoría irreflexiva en esta decisión, al menos en esta decisión, puedan poner un alto y mantengamos los necesarios equilibrios democráticos en la toma de decisiones de un país. México senador no Cortés. solo es de Morena, ni de la presidencia de la República. México es, señoras y señores, de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.